Adelante. Bueno, gracias por la presentación y tengo que dar dos gracias muy iguales, de igual envergadura. Y paso por casa, por los afectos directos, que es mis queridos colegas y amigos del Instituto de Derecho Agrario, de la cátedra en su momento, de la cátedra actual en Santa Fe. O sea, en la figura de Luis Faciano, hago un saludo y un abrazo a todos. Y agradecido por esta invitación para que conversemos un poco sobre el tema del biocombustible. Y en la misma línea de agradecimiento, agradecer a todos ustedes, a los que están. No cito a nadie, los conozco a todos y los aprecio a todos. Y hemos compartido momentos académicos muy lindos y extrañamos los no momentos académicos, o sea, esos breaks que hacemos presenciales, que si Dios quiere el año que viene volverán. Bueno, dicho esto muy sintético, y como un poco le anticipé a Luis y Andrea, la charla mía va a ser a ver un poco la historia del tema biocombustible para que refresquemos la memoria o los más jóvenes refuercen un poco lo que pueden llegar a desconocer. Pero es un tema que todos sabemos, de recientes legislaciones. O sea, en el tema está una legislación que deroga las anteriores y que se sancionó ahora, el 15 de julio de este año, y entró en vigencia a partir del día siguiente del boletín oficial, el 5 de agosto del presente año. Y como así, ya me adelanto, los que me conocen saben que nunca me quedo quieto en un lugar y eso los hace sufrir a los que, a los que coordinan. Pero hemos todo escuchado ayer de que también hay una presentación de un nuevo proyecto de legislación para nueva regulación de los hidrocarburos. Lo anunció ayer el presidente Fernández en conferencia, en la exposición que hizo ayer. O sea, ¿a qué voy? A que en un grupo de abogados, colegas, especialistas, es hoy una charla más que nunca de intercambio de ideas, de opiniones. Yo creo que hoy, pasando lo histórico que brevemente diré, a lo actual en cuanto a legislación y normativa argentina, hoy es el puntapié inicial para doctrina. Hoy vamos a empezar, este es el puntapié inicial para de aquí al más hacer la doctrina. Hacer la doctrina. Legislación vigente, recién sancionada, legislaciones que se van a sancionar y no sabemos el tenor, etcétera, etcétera. Entonces, síntesis. Lo bueno de esta reunión, que no es una charla o una conferencia mía, esto es algo de todos, porque estamos con un tema que, si bien en la parte histórica ya lleva sus décadas, de regulaciones también, pero hay todo un giro. Hoy es una bisagra en el campo doctrinario y en el campo normativo de las regulaciones de los biocombustibles, y veremos los hidrocarburos. Vamos a la historia y recordar todos cuándo empezó a hablarse de biocombustible y por qué se empezó a hablar de biocombustible. ¿Cuáles son las reglas básicas a tener en cuenta o que se tuvo en cuenta? Indudablemente no fue algo de país individual, sino empezó a hablarse en el mundo, porque el mundo empezó a advertir
ese uso natural de los recursos naturales que no estaban siendo tan naturales o tan racionales. Empezó a advertir el cambio climático, el problema de contaminación ambiental, el daño ambiental, o sea, empezó a advertir la necesidad de la preservación del medio ambiente. Y también en el campo agrarista exclusivamente, empezamos a advertir el desarrollo de una agricultura sostenible o sustentable. Estos 3 puntos o estas 3 reglas hicieron base en la normativa internacional y en las regulaciones internacionales. O sea, esto impactó cuando se afirmaban y siguen afirmándose los principios de la globalización, de esta aldea global, como se denominó, o de esta casa común, como el Papa Francisco la denomina, y a tener muy en cuenta, esta casa común. Tenemos que tratar los humanos de empezar a integrarnos para lograr que las generaciones que vengan a futuro puedan gozar de algo que está en peligro. Y entonces, de ahí vienen propuestas que vamos escuchando en diversos campos internacionales, organizaciones internacionales. Vamos específicamente al biocombustible y sabemos que el biocombustible es la mezcla, ese corte que se hace al derivado del petróleo, sea nafta, sea gasoil, con mezcla de cortes derivados de productos agropecuarios, agroindustriales o desechos orgánicos. Sabemos todo, y todos saben, y por eso avanza, uno de los temas que avanza el tema biocombustible, es que hay indudablemente hace tiempo un pic petrolero. Empieza a escasear el petróleo, Petros Oil, aceite de piedra. Se logra a través de millones de años. Es la descomposición de los vegetales o animales que a través de millones de años conforman esas cuencas petrolíferas. O sea, es un recurso natural no renovable. La extracción permanente de ese recurso natural no renovable va llevando a ese pic petrolero. Entonces, esto es un deber, por lo primero expuesto y por esto de la ya escasez petrolera a nivel mundial, buscar alternativas para usar menos petróleo y a su vez que lo que usemos de petróleo con mezclas conjuguen algo que tenga que ver con los principios enunciados en comienzo de nuestra exposición. En la historia del biocombustible y cómo está colocado a nivel mundial sus porcentajes más o menos, y sacando datos de la Secretaría de Energía y como así de fuentes históricas y de tema de Estados Unidos, podemos hablar que hay 2 tipos de biocombustibles que están más fortalecidos, digamos, en su colocación. El etanol y el biodiesel, el diésel. Los países que mayor cantidad de bioetanol producen en el mundo, indudablemente son Estados Unidos y Brasil. De ahí para abajo, países como la India, como China, como Indonesia, como Francia, como Argentina. O sea, son países que siguen, pero los países pioneros y los países que están en un porcentaje mayor de colocación de los bioetanoles son los que referencié
anteriormente. Si vamos a Brasil, nuestros hermanos brasileros, Brasil tiene ventaja en cuanto a su gran dimensión, como la tiene Estados Unidos, por hablar de los países americanos. País tiene extensión tal que, por ejemplo, puede darse el lujo, y anticipo acá lo que más adelante reiteraré, que puede realizar o formalizar 2 zafras anuales por su extensión. Norte o el sur puede y le da el tiempo y el clima para realizar 2 zafras anuales. En un país tan intenso como es, se imaginan la cantidad de caña de azúcar que ellos pueden incorporar al mercado. En Brasil, hablando de América del Sur, es uno de los países que lleva décadas, ya más de casi 50 años, fomentando el biocombustible. Ya lo comenzó en el año 75, cuando lanzó el Programa Nacional de Alcohol, el ProAlcohol, en el año 1975, y que incluyó para esa promoción importantes programas y beneficios económicos. Brasil, como Estados Unidos, reitero, lidera el bioetanol de la caña de azúcar, y el segundo, Brasil, y el segundo, Estados Unidos, lo lidera con el maíz. En su momento, hablando de lo último, Estados Unidos y del maíz, Iowa es uno de los estados que todos sabemos su riqueza en agricultura. Ana Clara de eso sabe mucho porque ha estado por ahí. Y una vez lo hemos conversado. Iowa autoabastece a casi a un gran porcentaje de Norteamérica en el consumo interno. Pero Iowa es uno de los países que con el maíz es lo que hace una cobertura y de provisión de este producto para el bioetanol. Yendo a tiempos iniciales, no puedo dejar de referenciar lo que quizás ya todos sabemos, pero recordamos. Siempre estuvo, cuando hablamos de biocombustible o al empezar a hablar de biocombustible, esa dicotomía entre alimento y energía, o la dicotomía entre que si destinamos los productos agrícolas va a impactar en el sistema agroalimentario o va a impactar en el precio de los productos agropecuarios, especialmente el maíz. Y esto, una postura se puso muy fuerte, oponiéndose al bioetanol con mezcla del maíz, porque realmente en México hubo un problema que los economistas le llamaron el efecto tortilla. O sea, Estados Unidos empezó a comprar entera las producciones de maíz de México y a llevarlos a Estados Unidos. ¿Esto qué hizo? Que el alimento más económico que tenía México, la tortilla de maíz, al estar ya las cosechas ya compradas con anterioridad para la exportación a Estados Unidos, empezó a escasear el producto y a aumentar el precio. Entonces hubo un declive y un desarreglo económico promovido por estas compras que empezaron a realizarse, inclusive con adelanto.
pero fue paliándose con el transcurso del tiempo y campañas y diálogos políticos. En Argentina se destaca fundamentalmente por la producción agrícola-ganadera. Y entre los principales productores que tenemos, los principales productos o productores y exportadores que tenemos de productos agropecuarios o agrícolas, tenemos la soja, el trigo, el maíz, el girasol. A diferencia de Brasil, nosotros, así como Brasil lleva casi ya 5 décadas o un poquito más, nosotros arrancamos después. Pero hace tiempo también arrancamos con el tema de los biocombustibles. No tenemos la antigüedad de Brasil, pero sí, como América del Sur, comenzamos también a avanzar sobre el tema de biocombustibles. Y también no nos olvidemos de Uruguay, y también no nos olvidemos de Chile, que también empezaron a avanzar sobre el tema de los biocombustibles. Argentina, todos sabemos que ocupa un lugar predominante en la exportación de la producción de maíz y de la soja. Y esto va haciendo que, y sintetizando y no explayándome más por el tiempo, que comenzara a normatizarse el tema de los biocombustibles y a haber legislaciones nacionales regulatorias de estos cortes o mezclas con los hidrocarburos fósiles. La primera ley nacional que se dictó allá por el año 1985 fue la Alconafta, la ley 23.287, que reguló el tema y promocionó el tema de la Alconafta. No nos olvidemos el Programa Nacional para el Biocombustible, que a través de la Secretaría en ese momento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, mediante la resolución 1156 del año 2004, lanzó ese programa nacional de biocombustible. Incentivar los biocombustibles. Incentivar a nivel nacional, incentivar a nivel provincial. Posteriormente, en el 2006, se sanciona la ley de la promoción de los biocombustibles, la ley 26.093, en el año 2006. Ley que estuvo casi un año sin reglamentarse. Esta ley recién se reglamenta en el 2007. Tuvo casi un año para su reglamentación. Y el decreto reglamentario es el número 109 del 9 de febrero del 2007. Regula, es el régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de los biocombustibles. Posteriormente, esta ley que rige y que rigió hasta hace menos de un mes, que fue derogada por la ley que después vamos a conversar en conjunto y que rige desde agosto. Después de esta ley, por un movimiento de los ingenios tucumanos, lograron la sanción de la ley de bioetanol con mezcla de caña de azúcar. Y así se sanciona en el 2008 la ley de bioetanol, pero con caña de azúcar, con un gran impulso
a los ingenios azucareros del Tucumán. Y por último, la ley, estoy dando las leyes más importantes a nivel nacional. Por último, de hace un mes, el 15 de julio, se promulga el 2 de agosto, se publica en el Boletín Oficial el 4 de agosto de este año, la ley 27.334 del marco regulatorio de los biocombustibles. Esta ley deja de lado, deroga la ley 23.287 al CONAFTA, la ley 26.093, la promoción y regulación de los biocombustibles, tales como lo entiende y los define el articulado de la ley, y la última ley de bioetanol, lograda por los ingenios tucumanos en el año 2008, la 26.334. Esta ley que referencio, que de derogación, reitero, es la ley 27.640 de este año. Ley que ya conversaremos e iremos creando doctrina e iremos intercambiando opiniones para ir volcando doctrina en conjunto o individual, pero es la que rige y la cual, previo a su sanción, tuvo bastante oposiciones de distintos lados. Pero la ley se sancionó. Fue sancionada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial y está en vigencia. Está en vigencia. Nuestro país, si vamos a los productos agropecuarios, recordemos, y un poco para ver dónde está la colocación de los productos para hacer las mezclas. Sabemos que puede ser soja, maíz, caña de azúcar, en fin, derivados, desechos de agroindustriales o desechos orgánicos. Sabemos que los cortes no solo pueden ser con productos agrícolas, porque son los que se hacen usualmente, la soja, etc. ¿Cómo es el mapeo que tenemos para saber de dónde salen los productos y qué alcance tiene la colocación de los mismos para las plantas elaboradoras del biocombustible? Y así podemos tomar, mediante datos que hemos recopilado, que hablamos de 3 regiones importantes de nuestro país. La región centro, que es Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis. Tenemos la región noroeste, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy. Y la región noreste, Corrientes, Formosa, Misiones. Estos son los 3 grandes centros de producción, o regiones, mejor dicho, de producción agrícola que tiene nuestro país en los distintos productos que todos conocemos. Si vamos al tema ambiental, todos sabemos el artículo 41 de nuestra Constitución y lo que regula la misma, el mismo. No vamos a ahondar en lo que todos ya sabemos. Y sabemos también en el tema ambiental nuestra Ley Nacional de Política Ambiental, la 25.438, con sanción en el año 2001. Y ahí el más, el abanico que la base la tienen en estas dos normativas fundamentales. La Constitución del el artículo 41 de la Constitución del 94
la incorporación de los nuevos derechos y garantías, y la Ley de Política Nacional Ambiental. Y de ahí más abramos el abanico. Hay abundante doctrina en las legislaciones, tanto la 26334 como la legislación de bioetanol por caña de azúcar. Lo que tenemos que hacer, y reitero, es formar a partir de esta sanción del agosto y de lo que va a venir como sanción de este proyecto nuevo presentado y anunciado ayer por el presidente de la República sobre una nueva ley de hidrocarburos. Conocemos que tenemos una legislación madre, la 17319, y de ahí sus distintas modificaciones hasta la fecha. Bueno, veremos ahora el proyecto que dice, iremos sabiéndolo, iremos estudiándolo y veremos qué pasos se van dando sobre el mismo. Santa Fe reguló, todas las provincias han regulado sobre las energías renovables, ya sea como energías renovables o energías renovables alternativas o blandas. La mayoría de las provincias tenemos la regulación de la misma. Nuestra provincia de Santa Fe tiene la regulación vigente y la adhesión, que ahora a partir de agosto veremos cómo empieza a estructurarse, la ley 12.691, que se sancionó se adhirió a la Ley Nacional de Hidrocarburos. Tenemos la ley 12.503 vigente, que es la que regula las energías renovables. ¿Y cuáles son? La solar, la eólica, la biomasa, el biogás, la geotérmica y la mini hidráulica. Hablando de agua, pongo la mini hidráulica. Y la ley también que rige de energía renovable, la 12.692. O sea, energías renovables no convencionales, su régimen de promoción y reglamentada por el decreto 158. ¿Y por qué hago hincapié en esta última? Porque esta última es la que incorpora en su artículo 3, primero, las energías renovables, que las conceptualiza y las toma como las que emergen del artículo 3, el artículo 4 y 5 de la ley anteriormente citada, provincial, la 12.503. El biogás, al producto del tratamiento anaeróbico de residuos sólidos, líquidos orgánicos de origen industrial. Y por último, incorpora los biocombustibles. O sea, en esta ley provincial 12.692, como energía no convencional, incorpora los biocombustibles. Sin perjuicio de intercambio de preguntas y de diálogo que tengamos y de aprendizajes mutuos, vamos a dejar las regulaciones de las leyes nacionales que antes referencié, porque además a partir del 5 de agosto están derogadas. Indudablemente que lo que está en funcionamiento y con un derecho adquirido, todos sabemos que no hay leyes con efecto retroactivo.
Pero me gustaría que entre todos hablemos, intercambiemos ideas, compartamos la viabilidad, si es buena o no, etcétera, etcétera, esta ley 27.640, que derogó las anteriores referenciadas. Esta ley comprende todas las actividades en cuanto a biocombustibles se refiere, al marco regulatorio de los biocombustibles. O sea, comprende la elaboración, el almacenamiento, la comercialización y la mezcla de los biocombustibles. Adelanto que hay cosas que esta ley repite y toma de las leyes anteriores, especialmente de la primera ley de biocombustible. Pero hay otras cosas que normatiza totalmente distintas, y de ahí los conflictos que ya está viendo y teniendo críticas. Esta ley rige desde el 5 de agosto, día siguiente a su publicación del boletín, hasta el 31 de diciembre del 2030. Hasta el 31 de diciembre del 2030. Y la ley dice que puede, en caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo extender su plazo hasta 5 años más. ¿Cuál es la autoridad de aplicación en esta ley? Si recordamos, la primera ley de hidrocarburos y la primera autoridad de aplicación era, y salía del decreto reglamentario, era la Secretaría de Energía, pero dependiente en ese momento del Ministerio de Planificación, de Servicios, etcétera, etcétera. O eso fue modificándose con el tiempo a través de nuevos decretos, pero hoy esta ley, la autoridad de aplicación, es la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía. ¿Cuáles son las funciones de esta autoridad de aplicación? El artículo 3 da varias y determina inciso por inciso las funciones que la misma cumple. No nos vamos a explayar sobre las mismas, nos remitimos al texto de la norma. Si queremos destacar las de regular y administrar y fiscalizar los productos, la comercialización y el uso sustentable de los mismos, el adecuar las sanciones, la fijación de los precios y la determinación de los precios, la fijación de los cortes, suba o baja, elevación o reservación o disminución, etc. La de fiscalizar el ejercicio de la actividad, dictar normas complementarias, en fin, todas las que surgen de los incisos del artículo referenciado. Y esta ley define al biocombustible en su artículo 4, más o menos dentro del tenor de las leyes anteriores, pero habla solo del bioetanol y del biodiesel. Dice, a los fines de la presente ley, se entiende por biocombustible al bioetanol y al biodiesel, que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación. Y de ahí el más lo que emerge de la definición conceptual del artículo 4. ¿Cómo se habilitan las empresas para llevar adelante estos biodiesel o bioetanol? Y hay una similitud en parte con la legislación primera de biocombustible. Y es la autoridad de aplicación quien le va a determinar, quien le va a dar la habilitación y la que fija qué es lo que tiene que tener para, o qué debe cumplir para que le den una habilitación para llevar adelante esta elaboración, comercialización, transformación, etcétera, etcétera.
Acá queda claro, una crítica que se ha hecho, es que no pueden, de acuerdo a la nueva ley, las empresas que destinen hidrocarburos de ser titulares o tener participación en empresas de producción de biocombustible. Las modificaciones de instalación de las empresas también están reguladas dentro de la normativa. Juancho, te Sí, interrumpo para avisarte que ya van 35 minutos para que vos lleves la cuenta del tiempo. cortamos. Gracias. No, dale 5 minutos si querés Da, redondear. no, sí, está bien, está bien. No, tenía varios, bueno, mensajes del instituto y decía, bueno, me van a sacar tarjeta roja y me sacó, No. bueno, Andrea. Pero es comprensible. Es un tema que todos sabemos da para mucho. Pero bueno, ese para mucho ahora lo vamos a hablar en conjunto. Lo que resalto son los porcentajes de que se dan, ya sea para de cortes, ya sea para gasoil, ya sea para nafta, biodiesel o bioetanol. Y estamos hablando que para diésel se da menos el porcentaje, un 5%, con la posibilidad de elevar o reducir hasta un 3%, y para el bioetanol se le da a la nafta se le da un mayor porcentaje de un 12%. El abastecimiento de los biocombustibles, como rige dentro del articulado, y nos vamos a ir apurando, los parámetros para un abastecimiento mensual, porque se van creando y se tiene que ir estructurando, inclusive más adelante habla de un plan estratégico nacional, la ley. La ley, no nos olvidemos, que crea una comisión especial de biocombustibles. La Comisión Especial de Biocombustible está presidida por la autoridad de aplicación, o sea, Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía, y está participando y participan de esa Comisión Especial de Biocombustible los ministerios de Economía, de Ciencia y Tecnología, de Ambiente, de Desarrollo Productivo, de Agricultura y la Secretaría de Energía. Esta comisión está asistida por un consejo de provincias productoras de biocombustibles. Y a su vez, la ley regla que esta comisión, con este cuerpo de consejo de provincia, debe elaborar un plan estratégico para el desarrollo del biocombustible en la Argentina. Habla de la sustitución de importaciones, se tiende a sustituir, importar, habla de un tema de no fuga de divisas, en fin, para hablarlo. Habla de más autoabastecimiento interno, más creación de plantas para mejorar las regiones, para mejorar el desarrollo de las regiones, para dar trabajo, eso dentro de los ciertos ítems que la normativa alcanza. Y en cuanto al precio, lo determina la autoridad de aplicación, con una excepción, después hablamos, y tengamos en cuenta que en cuanto a concretarse infracciones, le cabe la penalización desde la inhabilitación definitiva o transitoria, como así de multas. Multas que pueden superar, ya sean graves, muy graves o leves, pero estamos hablando de 4,5 millones
de equivalente de litros de nafta super en surtidor a 1.600.000 si es la falta es grave, o si es leve estamos hablando de 160.000 litros. O sea, si hay reincidencia, habla también de un cambio de la penalización subiendo. Por ejemplo, si era una reincidencia de grave, la penalización va a ser para la muy grave, y así sucesivamente para cada una de ellas. Y terminando y dialogando a partir de ahora, la autoridad de aplicación, o sea, la Secretaría de Energía, va a establecer también los requisitos y condiciones para el autoconsumo y regula su distribución y su comercialización del autoconsumo del biodiesel, del bioetanol en estado puro, ya sea el B100 o el E100, biogás o el biometano o el biojet u otros biocombustibles, ya sean puros o mezclados con combustibles fósiles autorizados, y así como sus diferentes mezclas, como surge en literal del artículo 23 de la ley. O sea, pasé el horario, pido perdón, Andrea, y a todos, pero es mucho lo que, y considero en lo personal, que estamos en este caso, que puntualizo, de los biocombustibles y de los que ahora vamos a ver de los hidrocarburos, una fuente de riqueza y de ingreso tan importante para nuestro país y para la colocación en el mundo entero, en algo que empieza todo nuevo. O sea, o por lo menos a mi entender, con pautas como las que sintéticamente alguna expresé, pero también con qué va a pasar, cómo va a ser ese plan estratégico, cómo va, o sea, de acá en más, qué va a pasar con el tema de los biocombustibles en este caso y puntualizando. Les agradezco mucho, quedo a su disposición y yo quedo y me pongo, y perdón, a disposición de que ustedes quedan a disposición de mía, porque yo también quiero saber, porque todos los días se aprende algo nuevo. Y cuando creemos que ya cerramos la etapa del derecho, no la cerramos nunca. Todos los días hay algo nuevo para enriquecernos y aprender. Y son ustedes, en este caso, y me dirijo, y no se enojen más a los jóvenes, los que nos van a enseñar, porque de ustedes depende el futuro de nuestro país y del mundo o de esta casa común, como dice mi querido Papa Francisco. Muchas gracias a todos, los escucho. Gracias, mirá qué aplauso. Aplauden aunque no estemos presencial. Qué lindo. Bueno, muchas gracias primero y antes que nada, y después abrir, bueno, si alguno quiere hacerle preguntas al doctor o algún comentario al respecto. Yo tengo una pregunta para hacerte, Juancho, después que estuviste viendo la nueva modificación de la última, digamos, en la ley. Y bueno, sé que estuviste buceando en noticias, además y demás. ¿Cuál es la Exacto. impresión? ¿Cuál es la impresión que te da del apoyo a la promoción del biocombustible? Si se vio afectado, digamos, por esta embestida, porque de alguna manera ha sido una embestida, me parece, a la promoción, o esa es mi percepción, ¿no?
todo el debate que se dio alrededor de la discusión si biocombustibles sí, biocombustibles no, bueno, que finalmente salió una pequeña modificación, pero el debate fue más profundo, me parece que fue en desmedro de la promoción. No sé cómo lo ves vos, cómo afecta la modificación normativa justamente en esto, en promocionarlo o no, y cómo se posiciona Argentina respecto del mundo con los biocombustibles. En lo personal, pienso que por unos años más el biocombustible es una alternativa de energía renovable valedera, pero en lo que uno va viendo y apreciando y escuchando a los que saben, el mundo va hacia la energía eléctrica, hacia el hidrógeno, hacia una combustión que no provenga tanto de los hidrocarburos. Hoy se está ampliando el campo de electricidad. O sea, los autos hoy, las motos hoy, van a electricidad. Estamos hablando en Francia, esta semana salió que hay ya que funciona a hidrógeno. O sea, uno no puede estar ajeno al mundo. Y si realmente somos conscientes y creemos en lo que al principio dije, de preservar nuestros recursos naturales, de cuidar el ambiente, de llevar adelante algo sustentable, indudablemente que a futuro los biocombustibles van a empezar a estar al costado, no con la fuerza que se ha tenido desde el inicio de la década del 70 a la fecha. El mundo va cambiando, todo va cambiando. Y acá me trae el recuerdo, bueno, y ustedes lo saben, lo que yo quería a Paco Gileta, ¿no? Al maestro Gileta. Paco Gileta, y vos, Luis, te tenés que acordar cuando nos hablaba de los proverbios piamonteses. Gabriela Landa también se debe acordar. Y María José también, porque Paco quería mucho y tenía su gran amigo ahí en Mendoza. Que las leyes y las son como la masa en las manos de una mujer. Va amasando y va cambiando. Y bueno, las realidades también van cambiando, las necesidades van cambiando. Y es bueno que eso sea, porque si no nos quedamos en la época cavernícola, si no avanzáramos, estaríamos todavía con la rueda de piedra. En cambio, el avance nos va llevando. No sé si me explayé demasiado, pero la tengo clara. Yo hace rato estoy con el tema, ustedes lo saben, del biocombustible, pero yo lo que estoy viendo a nivel mundial, y lo comparo y con modestia lo comparo, no por... En un workshop que participé en Iowa, hará más de 10 años, 15, que me invitó Neil Hamilton, en un taller, hablé sobre biocombustible y se habló sobre biocombustible, pero no es la misma realidad que se expuso, que expuse y que escuché de norteamericanos, de franceses, de galés, de italianos, sobre el tema biocombustible como energía buena alternativa. Va cambiando. Y entonces, sin dejarlo de lado, porque es una alternativa, con un control, pero bueno, hay que darse cuenta que va a ir quedando al lado
va a ir quedando al lado. Va a ir quedando al lado. Y ya lo estamos viendo. Estados Unidos ya avanzó en declaraciones de acá a unas décadas, todo eléctrico. Y eso ya muchos lo habremos escuchado, yo lo escuché. En fin. Gracias, Juan. Juancho. Tenemos algunos pedidos. Sí. Juan Carlos Acuña, en primer lugar, había levantado la manito. Después está Antonella. Bueno. Bueno, la verdad que he disfrutado mucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Perfecto. Sí, Juan Carlos, yo sí. Bueno, no, Juan José, me pareció esclarecedor y ilustrativo, obviamente, fortaleciendo. Yo estoy en zona núcleo maicera. Tenemos la industria del maíz concentrada, en todo caso también la producción de bioetanol, a pocos kilómetros donde estoy. Me pareció súper interesante esta evaluación del futuro de los biocombustibles, porque sin duda nos encontramos ante un producto vegetal que obviamente es generado a través de recursos naturales. La presión sobre los recursos naturales, suelo, en este caso, para una producción de un biocombustible tenemos que contabilizarlo, vamos a decir, del impacto colateral negativo que puede tener el biocombustible, más allá de que baje las emisiones de dióxido de carbono, o óxido nitroso, o algún otro gas de efecto invernadero. Así que me pareció súper interesante, pero una cosa que me gustaría, mencionaste muy precisamente, respecto de todo lo que es el biocombustible, ¿cierto? Respecto de que se estaba dedicando esta ley más que nada a biodiesel y bioetanol. Pero en el último artículo, lo que me llamó la atención cuando leí la norma, dice que la autoridad de aplicación establecerá los requisitos y condiciones para el autoconsumo, distribución y comercialización de biodiesel, bioetanol en estado puro, biogás, crudo, biogás, biometano. Es decir, esto está, ¿qué nos está diciendo, Juan? Que no sería para comercializar, sino para, o sea, producción para uso propio, que ya hay experiencia en Córdoba, por lo menos tenemos algunos casos. Y lo otro, esta es la primera. Y la segunda interrogante que me permito invitarte a que nos aporte una visión, que no recuerdo bien. El régimen anterior no había tanta, vamos a decir, participación del Estado en la fijación de los precios. En este caso ya hay dos resoluciones fijando los precios, tanto del bioetanol como del biodiesel, ¿no es cierto? Sí. Más allá que trata la norma, indudablemente, de proteger a la industria de los ingenios azucareros, que son los más expuestos ante estas nuevas corrientes, vamos a decir, de limitación del tema del azúcar, ¿no es cierto?, en nuestro sistema alimentario. Así que son dos partes que me gustaría cómo reflexionar, coincidiendo de que el futuro del biocombustible yo no lo veo coincido, porque está compitiendo con otros usos de producción de alimentos, o sea, para otro fin. Gracias, Juan. La verdad que lo disfruté muchísimo. Gracias, Juan Carlos. Sí, no, el artículo que referenciaste, el artículo 23, el último de la ley. Y sí, a mí también me llamó la atención y después vi que era para autoconsumo interno. Vos cuando lees el artículo 5, la definición de biocombustible, te cita solo a los dos. Pero después en el último artículo, el 23, si mal no recuerdo, te habla del autoconsumo y ahí te incorporo lo que vos dijiste recién. Indudablemente que para el autoconsumo amplía un poco y deja solamente no solo el bioetanol y biodiesel, sino los otros referenciados. Pero yo creo que considero que los limita para el autoconsumo. O sea, crear biocombustibles, pero para el autoconsumo en el caso último. Y en el segundo tema, sí, yo pienso que a futuro, no solo por un tema alimentario, si mal no entendí,
sino también porque lo que está impulsándose mucho el tema ambiental. No nos olvidemos los eventos tan serios y de envergadura que se están llevando estos últimos tiempos, desde por decir, el cambio climático en París, el tema ambiental. Ahí Santiago nos puede ilustrar y Marlene también, y Antonella. El cambio climático, o sea, normativa fuerte que teníamos respecto al tema ambiental, lo teníamos en la cumbre de Tokio. Todos recordamos la cumbre de Tokio que Argentina se adhirió por ley, pero hay muchos países que no se adhirieron aún, aún no se adhirieron. Pero después, últimamente tenemos estas otras, no hablemos de la cumbre de Río, etcétera, etcétera, pero este impacto del cambio climático de París, etcétera, etcétera, se está llevando a una búsqueda de alternativa de energía renovable menos contaminante y con mayor sustentabilidad. Con mayor sustentabilidad. Y esto yo ya lo he expresado en otras oportunidades y lo he expresado me parece que en el posgrado cuando dimos con Luis de empresa, Luis en Santa Fe, ahora hace poco, lo de la sustentabilidad, que es algo a tener siempre presente, y invoqué los economistas Paul Samuelson y William Northus, premios Nobel de Economía, asesores del presidente John Kennedy en su momento, en donde ellos dicen, daban un ejemplo, doy solo el ejemplo. Sustentabilidad es el ejemplo. Yo estoy en un banco de atún, pesco atún, pero en ese banco de atún todos sabemos que los bancos de atún o de pescado, ¿no?, se reproducen. Si yo voy con una caña y pesco y saco todo y no doy lugar a la recreación y a la reproducción, lo voy a agotar. Entonces, la sustentabilidad es pescar racionalmente, dar tiempo a la reproducción. Eso es sustentabilidad. Sacar, pero cuidado, no en demasía. Cuidar y dar tiempo a la reproducción y que siempre el banco de atún esté completo. No sé si está claro, Juan Carlos. Bueno, Antonella, vos querías Antonella, algo. Mi querida coautora conmigo del manual. Sí, Juancho. Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? Bien, mi consulta es esta. Dada la importancia que venimos viendo de los biocombustibles y dado lo que vos mencionaste recién de la importancia ambiental que tienen, ¿no habría sido más atinente a tu criterio que esta ley se regule mediante el marco de una ley de presupuestos mínimos ambientales? ¿O crees que no es necesario? No, yo creo que, así como te lo hago una analogía, así como el derecho real de superficie forestal se sancionó para promover la inversión de bosques cultivados, todo está enlazado. Todo está entrelazado. O sea, hay situaciones, realidades, normativas que están encadenadas en el buen sentido. Así que, en fin, estoy viendo realmente y esperando a ver qué va a hacer la comisión que crearon y cuál va a ser el plan de estrategia nacional. Porque no lo sabemos. O sea, yo no lo sé.
veremos este plan de estrategia nacional, porque participan todas las provincias petroleras, todas las provincias que hacen biocombustible, en fin, pero yo no sé el tenor del plan, porque creo que no está, está recién sancionada. Pero tu observación es muy buena, es valedera. Gracias. Es para que nos pongamos a escribir todos. Pastorino, estate ya esta noche escribiendo. Leonardo. Bueno, también había pedido la palabra Santiago. Hola, buenas tardes. Bueno, muy buena charla. Muchas gracias. Gracias, Santiago, gracias. Por ahí, bueno, tomando un poco lo que dijo Antonella, me parece también sería re interesante que se hubiera planteado esta ley desde el ámbito ambiental. Creo que si uno ve cómo fue el proceso legislativo, se trató en las comisiones de energía, combustible y de Hacienda, pero no se trató en las comisiones de ambiente. Inclusive también sé que hubo un grupo de diputados que quiso poner la autoridad de aplicación dentro del Ministerio de Ambiente y sin embargo quedó en la Secretaría de Energía. Creo que eso es un punto de vista de esta ley que no se la vio como algo ambiental. Y por eso también tomando un poco lo que dijo Juancho sobre el tema climático, me parece que también esta ley va muy en contra de los compromisos de Argentina que se planteó dentro del Acuerdo de París, sobre todo que la última contribución nacionalmente determinada que presentó en el 2020 planteó el corte de combustibles como una transición hacia la energía limpia dentro del subsector transporte. Y sin embargo ahora con esta nueva ley estamos reduciendo los cortes, lo cual me parece que viola completamente el principio de no regresión del Acuerdo de París. Y también me parece re interesante lo que decís, Juan, el hecho de cómo el cambio climático, la mitigación de los gases de efecto invernadero va hacia la electrificación de todos los procesos, entre ellos los autos. Y se ve cómo ya se estaban empezando a prohibir los autos a combustión, a partir inclusive de Alemania ya lo prohibió para el 2025, Francia 2040. Entonces creo que los biocombustibles son una muy buena opción de transición, pero no sé qué pasará después cuando ya esté completamente electrificado el sector transporte. Bueno, eso. Gracias. Gracias a vos por tu aporte. Luis, habías levantado la mano. Bien. Bueno, y recordaba, Juancho, pero no es solamente un comentario del recuerdo, cuando dictábamos Derecho de Minería y la Energía en la facultad, y nuestra scripta de aquel momento, Leticia Burr, acá presente, presentó su monografía de adscripción sobre las energías renovables. Sí, yo todavía lo tengo por ahí, y que fue un tema bastante avanzada. Y cómo, fíjate, la cátedra dábamos Derecho de Minería y de la Energía, que era toda la regulación de la 17319, del petróleo, todo lo que tenía que ver con la energía eléctrica y cómo iba mutuando. Nosotros fuimos transfiriendo parte de la materia en algunos momentos a ver todo el tema de las cuestiones ambientales relativas tanto a la actividad minera como a la actividad energética. De hecho, con los años, ¿no es cierto?, en el 2008 mutamos la materia y la pasamos a hacer directamente derecho ambiental, que hoy está, digamos, dentro del plan de estudios como materia obligatoria. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente todo esto, y tiene que ver con la pregunta de Antonella y con el comentario de Santi, respecto a justamente si esto no tiene que ser una ley de presupuestos mínimos ambientales. Yo creo de que, y esto va en lo personal, ¿no?, que son aspectos, digamos, el aspecto ambiental es un aspecto importante, pero tampoco es el único en nuestra ley. Yo creo que sí tiene que haber una ley de presupuestos mínimos ambientales para ciertas cuestiones relativas a esto. Y vos fíjate que muchas veces
cómo la relatividad de las cosas, ¿no? Es decir, porque vos también lo trasluciste en la charla. Se propugna, por un lado, el incremento de la producción de biocombustible como una forma de no utilizar el petróleo. Por otra parte, y eso sería, digamos, proambiente. Por otro lado, hay parte de la biblioteca que dice, como vos dijiste, en realidad al incrementar, digamos, los usos, los destinos de la producción agropecuaria, estaríamos atentando contra el uso de los recursos naturales. Hay una parte que se opone a su vez. Y está finalmente, digamos, el tema planteado hoy, si mutamos entonces hacia otro tipo de energías más limpias, y hay quien dice la energía más limpia es la energía atómica, pero hay otra parte de la biblioteca que dice que es si bien la energía más limpia, es la energía más peligrosa en cuanto a la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Como todo es relativo y como tantas cosas en la vida, seguramente hay que transitar por un punto medio, tratando de no, por no lograr una finalidad única, estar por otro lado, ¿no es cierto?, atacando el ambiente en otro aspecto, ¿no? El viejo cuento de la manta corta, ¿no? Tirás para un lado, es decir, es un tema muy complicado, muy interesante. Bajamos el corte, subimos el corte, es mejor, es peor, es una no regresión, como dijo, es una regresión, como dijo Santi. Bueno, es todo, y como vos me dijiste, todo esto merece mucho análisis, mucho estudio y ver cómo van transitando las cosas. Bueno, no, era simplemente ese comentario. Juancho, y muy buena tu exposición, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted. Tengo buena audiencia que me hacen aprender. Eso es lo que pasa. Bueno, había pedido la palabra Silvia Simonit. Y bueno, Silvia, buenas tardes a escuchamos. todos. ¿Cómo te va, Saludamos Silvia? a Juan José y a todos. Y nada, simplemente comentar dos cositas. Una, que hoy justamente se inicia la aplicación de un impuesto en Cataluña por emisiones superiores a 120 gramos. Digamos, quería comentar esto como reduciéndolo o limitándolo a turismos y furgonetas y motocicletas solamente, o sea, no a los autobuses y otros vehículos. Y también acabo de escuchar que Naciones Unidas acaba ya de lanzar, digamos, la preocupación de que un informe donde evidentemente el tope del 1.5 ya no, acordado en el Club de París no es imposible, han dicho. Y bueno, y en Berlín, por ejemplo, están jóvenes en huelga de hambre para que el nuevo gobierno alemán tenga una fuerte impronta en estos aspectos. Así que el mundo está bastante más movilizado que lo que percibimos acá, pero bueno, va en otro sentido. Así que bueno, gracias por dar espacio a estas temáticas tan interesantes. Gracias, Silvia. Bueno, y en este estado quiero agradecer, como puse ahí en el chat, que lo tenemos presente a Leonardo Pastorino, el presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios. Leo, gracias como siempre por participar, aunque sé que estás lejos en el espacio, pero cerca acá en la presencia. Gracias, Leo. Aprovecho para saludarte también. Y tenemos algún comentario y una pregunta en el chat de Silvia Marrama que te pone Juan José, muchas gracias por la exposición, y pregunta cuál es la razón de la veda para las destilerías respecto de las empresas de biocombustibles. No sé, Silvia, si querés, no la veo acá en la pantalla. Está abajo, sí. Sí, buenas tardes. El doctor mencionó que había una... ¿Qué tal? Usted mencionó que había una crítica al respecto y no me quedó claro. Cuando habló de... Lo que yo he leído y he escuchado en informaciones, críticas que hubo fue, por ejemplo, en cuanto a los cortes, hubo críticas en cuanto a que por qué para el bioetanol era un corte de un 12% y para el biodiesel era un corte de 6%.
parte de eso leí y escuché leí en informaciones y escuché en informaciones. Otras críticas que escuché y leí es el tema de no permitir, y esto es una crítica hecha por indudablemente pro hidrocarburos, que por qué no podían las empresas que elaboraban, destilaban hidrocarburos, realizar también tareas, elaboración y eso, de transformación de biocombustible. Esas son cosas que fui escuchando y como es un tema que me interesa de hace tiempo, voy registrando. Entonces, escuché esas críticas. Bueno, otras a favor, escuché que hay que crea mayores posibilidades y abre más abanicos para relaciones laborales. Eso a favor. Entonces, al crearse más establecimientos, crea más puestos de trabajo, y por otro lado también escuché que lo que hace está volcando, inclusive en un artículo expreso de la ley lo dice, la ampliación de las economías regionales. O sea, escuché y leí críticas y aplausos. Hay que ver en lo personal, bueno, cómo se va avanzando. Es muy nuevo. Esto es, recién sacamos el nene o la nena hace un mes y pico. Bueno, veamos a ver qué va pasando con la aplicación y veamos qué va pasando con lo que el plan, etcétera, etcétera. O sea, escuché a favor y en contra. Pero bueno, esto es lo que hace que nosotros, abogados, vayamos creando doctrina. Creando doctrina. Gracias, Juan José. Bueno. Leonardo, te habías habilitado el micrófono. No, era para contestar nada más el saludo y que estuve acá atento. Podría hablar, pero no tengo ganas de aportar en este momento porque dejo el protagonismo de Juan. En realidad, por el tema de los presupuestos mínimos, me gustaría haber dicho algo, pero bueno, lo voy a dejar para otra charla. Si doy la clase de constitucional en el posgrado, ahí le puedo dedicar al tema de las competencias, que es un tema que siempre es controversial, también hay mucho que hacer, pero honestamente no creo que porque una cuestión sea ambiental sea ley de presupuestos mínimos, ¿no? Es decir, antes de la Constitución y antes de la cláusula habían un montón de normas ambientales y temas ambientales tratados a través de otras competencias. Eso sería la idea, que habría que analizarla en concreto cada una de las disposiciones para ver si son realmente una competencia que no tiene otra opción. Si estamos hablando de energía, la competencia existió siempre a nivel nacional antes de las leyes de presupuestos mínimos. Y eso era un poquito el aporte que quería hacer a los comentarios de los que opinaron antes, porque me parece que si no es como que se cree que lo que es la materia ambiental la que, digamos, estaríamos permanentemente chocando entre competencias. Hay cuestiones ambientales en el Código Civil, como bien dijo el ejemplo que dio Fernández Bussí, ¿no? Es decir, cuando yo meto un derecho real, como fue el superficie forestal, no era necesario hacerlo a través de una ley de presupuestos mínimos. Hay cuestiones ambientales que se tratan
emisiones inmateriales, por decir, ¿no? Es un tema que está en el Código Civil y tiene que ver con la contaminación ambiental. Es decir, hay un montón de cuestiones. Si los temas son impositivos y tocan impuestos nacionales, la competencia es nacional, no es necesario generar una norma de presupuestos mínimos. Es decir, es muy complejo, hay que mirar artículo por artículo de qué institución en concreto se está tratando en la ley para ver si eso se podía, puede ser una norma federal o puede ser una norma de fondo, una norma de presupuestos mínimos, y no porque el tema sea ambiental, llevarlo a que tiene que ser sí o sí por norma de presupuestos mínimos. Incluso hay gente que está revisando en el derecho ambiental, ¿no? Si esto de presupuestos mínimos implica legislar todo o si son simplemente principios y bueno, llegar hasta justamente como indica la Constitución, ¿no? Indicar unos presupuestos mínimos y no legislar absolutamente todas las materias, que la interdisciplinariedad y digamos, la transversalidad del derecho ambiental haría que entonces también la materia, regular la actividad agraria sea de presupuestos mínimos, por ejemplo. No tendríamos que revisar también todo eso y bueno, creo que llegaríamos a lugares donde no se pensó en la reforma de la Constitución. Pero bueno, era nada más como todo, siempre escucho y todo me genera, como dijo Fernández Bussí, ganas de pensar y mover las neuronas y me surgían hacer estos comentarios. Pero más que nada quería agradecer el saludo de Luis y de Fernández. Estoy en Italia, pero me quise conectar porque los encuentros para mí siempre fueron un lugar de encuentro casualmente con todo lo que podríamos llamar la familia agrarista, ¿no? Que al final con nuestras diversidades hemos podido integrarnos en una relación de afecto. Así que bueno, un abrazo grande. Gracias. Gracias, Leo. Gracias, Leo. A presto. Muy bien, Leo. Bueno, me gustaría hacer un solo recordar, o sea, señalizar algo que dice la ley, que también lo decía la anterior. Y me hizo recordar, Leo, cuando habló de competencia, de golpe a uno se le cruza a los pajaritos, y no hablando de competencia en litigio, me voy al otro lado. Cuando la ley dice que cuando hay un conflicto con la autoridad de aplicación, se deben dirimir prima facie los conflictos en sede administrativa, con la aplicación de la legislación administrativa. Y la resolución final, si no se está de acuerdo, puede presentarse un recurso ante la Cámara Federal Contencioso Administrativo del lugar de su jurisdicción. Y ese recurso es con efecto devolutivo. O sea, quería señalar como abogado esta competencia y jurisdicción para dirimir conflictos con la autoridad de aplicación dentro de la ley, esta última referencia, de que también la de ley anterior lo decía. Bueno, solo eso, gracias. Bien. Gracias. Bueno, no hay más preguntas, así que vamos a ir cerrando. Le damos la palabra al presidente del instituto, Luis Faciano, para cerrar estas jornadas, y yo aprovecho para agradecerles una vez más, como siempre, habernos acompañado y bueno, nutrirnos entre todos, y muy especialmente al profesor Juanjo Fernández Bussí, que siempre predispuesto y tan claro para exponer. Hacía mucho que no te veíamos dando clases, así que fue un placer volver a escucharte, Juancho. Bueno, escuchamos a Luis entonces. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a todos por la participación. Estamos siempre dentro del ciclo de
jornadas preparatorias del 13º encuentro de Derecho Agrario, que tanto añoramos la presencia y hemos ido haciendo así un poco en el correr de todos estos encuentros virtuales. Creo que en alguna medida lo hemos desarrollado, como dijo Leonardo, en esta familia agraria que hemos sabido construir. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo próximamente. Ya comentaremos seguramente alguna otra charla para ir terminando este año, y ya seguramente haremos el encuentro de verdad, nos abrazaremos y disfrutaremos de la presencialidad. Un abrazo a todos. Gracias, Luis.